En la madrugada del 8 de abril de 1982, una mujer elegante cruza el vestíbulo del Hotel Georges Clicquot en París. Lleva gafas oscuras a pesar de la penumbra del amanecer. Su equipaje incluye un maletín de piel que jamás suelta de la mano. Los empleados la reconocen de inmediato, aunque ella viaja bajo un nombre falso. Es María Félix, la doña, y ha llegado huyendo de algo que nunca confesará públicamente. 3 días antes, en Ciudad de México, un hombre intentó acceder a su residencia de Polanco. No era un admirador común. Llevaba consigo fotografías que no deberían existir. Los archivos de la Secretaría de Gobernación guardan un expediente con su nombre. Un expediente grueso, clasificado, que permanece inaccesible incluso décadas después de su muerte. Pocas personas saben de su existencia. Menos aún conocen su contenido. Pero quienes han tenido acceso parcial hablan de cartas comprometedoras, documentos bancarios de cuentas en Suiza y nombres que hicieron temblar gobiernos enteros. La pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta durante su vida cobra ahora una dimensión inquietante. ¿Fue María Félix simplemente una actriz extraordinaria o operó como algo mucho más complejo en los círculos del poder latinoamericano? Su belleza era un arma, eso todos lo sabían. Pero había algo más detrás de esa mirada implacable que derretía a presidentes, magnates y artistas por igual. Una inteligencia política que superaba con creces lo que el público imaginaba. Una capacidad para estar presente en los momentos exactos donde se decidían los destinos de naciones enteras. Cenas privadas en Los Pinos. Encuentros discretos en suites europeas. Conversaciones telefónicas que hacían palidecer a ministros. La doña no coleccionaba amantes. Coleccionaba poder, información, secretos que valían fortunas. Existe un testimonio filmado, guardado en bóvedas privadas, donde ella misma admite que su vida pública fue apenas la punta del iceberg, que detrás de cada romance, de cada escándalo, de cada decisión aparentemente caprichosa, había un cálculo preciso. Un juego de ajedrez donde ella movía las piezas con la misma maestría con que actuaba frente a las cámaras. ¿Qué secretos llevó María Félix a la tumba y por qué ciertos documentos relacionados con ella siguen siendo inaccesibles? 3 días antes, en Ciudad de México, un hombre intentó acceder a su residencia de Polanco. Los guardias lo detuvieron en el portón principal. Vestía traje oscuro, llevaba credenciales que parecían oficiales y exigía hablar con la señora Félix sobre un asunto que calificó de urgencia nacional. Cuando los guardias se negaron, el hombre dejó un sobre manila con el membrete parcialmente visible de una institución gubernamental. Adentro había fotografías. Fotografías que María vio apenas durante 5 segundos antes de arrojarlas a la chimenea encendida. Su mano temblaba mientras sostenía la copa de coñac. Esa misma noche ordenó a su asistente personal reservar el primer vuelo disponible a París. No a Los Ángeles, no a Buenos Aires, ciudades donde también tenía propiedades. París significaba algo más. Significaba la protección de ciertos círculos que durante décadas habían guardado sus secretos más delicados. El maletín de piel que María nunca soltaba contenía, según revelarían años después empleados del hotel, bajo condición de anonimato, algo más pesado que simples documentos. Uno de los botones del Georges V, un hombre llamado Philippe Marchand, que trabajó allí durante 40 años, confesó en 1998 a un periodista independiente que la señora Félix le pagó el equivalente a 6 meses de salario por transportar ese maletín desde su habitación hasta la caja fuerte del hotel. Marchand recordaba el peso inusual. No era papel, tampoco joyas, algo metálico, compacto, que producía un sonido apagado al moverse. Cuando el periodista intentó publicar esta información, su editor rechazó el artículo. 2 semanas después, Marchand murió de un infarto fulminante mientras dormía. Tenía 52 años y gozaba de excelente salud. La historia oficial siempre presentó a María Félix como la mujer indomable, la actriz que rechazó Hollywood,
la diva que coleccionaba hombres poderosos como trofeos. Pero existe otra historia. Una historia que comienza décadas antes de esa madrugada parisina, en los oscuros pasillos del poder mexicano de mediados del siglo XX. En 1943, María filmaba Doña Bárbara bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Durante esas semanas de rodaje, conoció a un hombre cuyo nombre jamás apareció en los créditos de la película. Los archivos de producción lo identifican únicamente como asesor técnico. Se llamaba Ignacio Villarreal, un abogado con vínculos estrechos en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Villarreal visitaba el set con frecuencia inusual para alguien de su posición. Se sentaba en las sombras, observaba cada toma, tomaba notas en una libreta de tapas negras. Los técnicos lo recuerdan como un hombre silencioso, de modales impecables, que parecía más interesado en María que en la película misma. Según el testimonio de la maquillista Guadalupe Sánchez, recogido en sus memorias jamás publicadas, pero preservadas en el archivo privado de su familia, Villarreal y María sostuvieron conversaciones extensas durante los descansos del rodaje. Conversaciones que Guadalupe calificó de extrañas. No hablaban de cine ni de arte. Hablaban de política, de secretos de Estado, de personas que ocupaban los más altos niveles del gobierno. María escuchaba con atención casi académica, formulaba preguntas precisas, memorizaba nombres. Era como si estuviera estudiando un guión invisible, preparándose para un papel que nadie más conocía. 3 meses después del estreno de Doña Bárbara, Ignacio Villarreal desapareció. Su esposa reportó su ausencia a las autoridades el 18 de enero de 1944. La investigación policial duró exactamente 5 días antes de archivarse sin explicación. El expediente oficial concluía que Villarreal había abandonado voluntariamente el país. Ningún registro migratorio confirmaba esta versión. Ningún banco reportó movimientos de sus cuentas. Simplemente dejó de existir en todos los documentos oficiales, como si nunca hubiera respirado el aire de este mundo. Pero existe un detalle que las autoridades nunca investigaron. La última persona que vio a Villarreal con vida fue el chofer de María Félix, un hombre llamado Rodrigo Cifuentes. En 1972, Cifuentes dio una entrevista a una revista de circulación menor, declarando que la noche del 17 de enero de 1944 transportó a María y a un hombre que reconoció como Villarreal hasta una propiedad en las afueras de Cuernavaca. Una propiedad que no pertenecía a María. Cifuentes esperó en el automóvil durante casi 3 horas. Cuando María salió, estaba sola. Llevaba el mismo vestido negro con el que había entrado, pero ahora manchado de tierra en el dobladillo. No pronunció palabra alguna durante el trayecto de regreso. Al día siguiente, Cifuentes encontró en el asiento trasero del automóvil una libreta de tapas negras, la misma que Villarreal llevaba siempre consigo. La revista que publicó esta entrevista cerró 2 meses después. El edificio donde operaba sufrió un incendio que destruyó completamente sus archivos. Rodrigo Cifuentes nunca volvió a hablar públicamente del tema. Murió en 1975 en circunstancias que el informe forense calificó de accidente doméstico. Se cayó por las escaleras de su casa. Tenía 48 años y excelente condición física, según sus vecinos. La libreta de tapas negras supuestamente contenía información explosiva, nombres de funcionarios involucrados en negocios ilícitos, rutas de tráfico de armas durante la Segunda Guerra Mundial, cuentas bancarias en Suiza, vinculadas a miembros del gabinete presidencial. Pero esta libreta jamás apareció en ningún inventario oficial. Nunca fue mencionada en investigaciones posteriores. Desapareció como tantas otras pruebas incómodas de aquella época turbulenta. Lo que sí está documentado es el ascenso meteórico de María Félix en los círculos de poder durante los años siguientes. Su relación con Agustín Lara, el compositor más famoso de México, le dio acceso a salones donde se tomaban decisiones que afectaban el destino de millones. Pero Lara era solo la fachada visible.
Detrás de esa historia romántica que alimentaba las páginas de sociales, María cultivaba amistades mucho más peligrosas. María guardó las fotografías en el cajón de su tocador, bajo pañuelos de seda italiana y frascos de perfume francés. Durante toda la noche permaneció despierta, fumando cigarrillos turcos, junto a la ventana que daba al jardín oscurecido. La luna llena iluminaba las bugambilias que trepaban por los muros de piedra volcánica. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de violeta, finalmente tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria, aunque hacía años que no lo usaba. La voz al otro lado respondió después del tercer timbrazo. Era una voz masculina, ronca por el sueño interrumpido o quizás por algo más oscuro que el simple descanso. María no se presentó. No necesitaba hacerlo. Simplemente dijo que tenían que verse, que había surgido un problema del pasado, uno de esos problemas que ambos creían enterrados bajo décadas de silencio y discreción. El hombre al otro lado de la línea guardó silencio durante varios segundos que parecieron extenderse como siglos. Luego mencionó un lugar, un restaurante en la zona rosa, que ya no existía con ese nombre, pero cuyo edificio seguía en pie, convertido en galería de arte. Acordaron encontrarse al mediodía. Lo que María no sabía era que esa conversación telefónica había sido interceptada. En una oficina sin identificación del edificio de gobernación, 3 hombres escuchaban la grabación con expresiones impenetrables. Uno de ellos, el de mayor rango según la disposición de las sillas alrededor de la mesa, apagó el reproductor y encendió un cigarrillo. El humo ascendió lentamente hacia el ventilador del techo que giraba con pereza en aquella mañana de junio de 1989. El expediente sobre el escritorio tenía el grosor de una guía telefónica. La carátula decía simplemente «Operación Diva», seguido de un código alfanumérico que no significaba nada para quien no tuviera las claves adecuadas. Adentro había documentos que databan de la década de los 40, fotografías borrosas tomadas con teleobjetivos primitivos, transcripciones de conversaciones, recortes de periódicos de varios países. Había también una sección entera dedicada a un hombre cuyo nombre había sido tachado con marcador negro, aunque las letras aún podían adivinarse si uno sostenía la página contra la luz. Ese hombre había sido durante años el enlace secreto entre el gobierno mexicano y ciertos intereses extranjeros que preferían mantenerse en las sombras. Su relación con María Félix comenzó en el año 1947, durante el rodaje de una película cuyo título ahora resulta irónico. Ella tenía 33 años y estaba en la cúspide de su belleza devastadora. Él tenía 42 y una red de contactos que se extendía desde Washington hasta Buenos Aires, pasando por La Habana y Madrid. Los archivos revelaban encuentros en lugares estratégicos. El Hotel Reforma, donde se registraban bajo nombres falsos. Una casa en Cuernavaca que oficialmente pertenecía a un empresario textil, pero que en realidad funcionaba como punto de reunión para conversaciones que no podían celebrarse en la capital. Había también referencias a viajes compartidos, siempre con itinerarios complejos diseñados para confundir a cualquiera que intentara seguirles la pista. París en primavera de 1948. Montevideo ese mismo otoño. Nueva York en invierno. Pero lo que hacía verdaderamente peligroso ese expediente no eran los encuentros románticos ni las fotografías robadas de momentos íntimos. Lo peligroso era la sección marcada como transferencias financieras. Allí, en páginas llenas de números y códigos bancarios, se documentaba un flujo de dinero que había financiado operaciones cuya naturaleza exacta permanecía clasificada incluso después de 4 décadas. Dinero que había pasado por cuentas en Suiza, por empresas fantasma en Panamá, por fundaciones culturales en España que nunca produjeron cultura alguna. María había sido, según estos documentos, algo más que una actriz célebre con un amante bien conectado. Había sido un conducto, una intermediaria involuntaria, o quizás completamente consciente,
en operaciones que involucraban a 3 gobiernos y varios servicios de inteligencia. Su fama, su presencia en círculos sociales exclusivos, su capacidad para moverse entre mundos diferentes sin levantar sospechas, todo eso la había convertido en la pieza perfecta de un ajedrez político, cuyas reglas ella, posiblemente, nunca comprendió del todo. El restaurante donde se encontraron ese mediodía ya no servía la comida que solía servir. Las paredes estaban ahora cubiertas de pinturas abstractas que pretendían ser profundas. María llegó puntual, vestida con un traje sastre color marfil y gafas oscuras que no se quitó ni siquiera cuando se sentó. Él llegó 10 minutos tarde, como siempre había hecho, con ese aire de hombre acostumbrado a que otros esperen por él. Había envejecido considerablemente. El cabello completamente blanco, la piel manchada por el sol de demasiados años, las manos que temblaban ligeramente cuando levantó la taza de café. Hablaron en voz baja, inclinados sobre la mesa como conspiradores. María sacó una de las fotografías y la deslizó hacia él. El hombre la miró durante largo rato sin tocarla, como si el simple contacto pudiera quemarle los dedos. Luego preguntó dónde había conseguido eso, quién se lo había entregado, qué más sabía. María respondió con evasivas. Dijo que un mensajero, que no sabía quién lo enviaba, que había más fotografías, pero no las había traído. Lo que ninguno de los dos notó fue el hombre sentado 3 mesas más allá, aparentemente absorto en un periódico, pero con un dispositivo de grabación del tamaño de una cajetilla de cigarros oculto en el bolsillo interior de su chaqueta. Este hombre abandonó el restaurante 5 minutos después que ellos, subió a un automóvil Chevrolet oscuro sin placas visibles y condujo directamente a la misma oficina sin identificación donde el expediente Operación Diva esperaba para ser actualizado con nueva información. Esa misma noche, el hombre que se había reunido con María recibió una llamada en su residencia de Las Lomas. La conversación duró menos de 2 minutos. Cuando colgó, su esposa notó que había palidecido de manera alarmante. Él mintió, dijo que era un asunto de negocios sin importancia, una inversión que había salido mal. Pero ella conocía esa expresión. La había visto antes, hacía muchos años, cuando otros fantasmas del pasado habían amenazado con materializarse. A las 3 de la madrugada, ese mismo hombre sufrió lo que el certificado médico describiría como un infarto masivo. La ambulancia tardó 23 minutos en llegar, un tiempo inusualmente largo para esa zona residencial donde los servicios de emergencia solían ser eficientes. Para cuando los paramédicos entraron a la casa, ya no había nada que hacer. Tenía 64 años y, según todos los informes médicos previos, gozaba de excelente salud cardiovascular. El funeral se celebró 4 días después en el Panteón francés. Asistieron políticos, empresarios, figuras del mundo del espectáculo. María Félix no estuvo presente. Envió una corona de flores blancas sin tarjeta, un gesto que algunos interpretaron como elegancia discreta y otros como miedo calculado. En el expediente Operación Diva, alguien añadió una nota manuscrita junto al nombre del fallecido. La nota decía simplemente: cerrado. La voz al otro lado de la línea permaneció en silencio durante largos segundos. Luego, una respiración profunda. Era Jorge Pasquel, el magnate del béisbol y hombre de negocios que había mantenido con María una relación secreta durante los años 40. Ahora, en 1962, su voz sonaba cansada, marcada por el peso de secretos que ninguno de los dos había compartido jamás con el mundo. Se encontraron esa misma tarde en un restaurante discreto de Polanco, uno de esos lugares donde las mesas están separadas por biombos de madera tallada y los meseros conocen el valor del silencio. María llegó cubierta con un velo negro, gafas oscuras que ocultaban sus ojos verdes. Jorge ya la esperaba en el rincón más alejado, con una carpeta de cuero gastado sobre la mesa. Cuando ella se sentó, él deslizó la carpeta hacia ella sin pronunciar palabra alguna. Dentro había documentos que María nunca imaginó volver a ver.
contratos firmados en estudios de Hollywood, correspondencia con productores cuyas carreras terminaron abruptamente, fotografías de reuniones nocturnas en residencias de Beverly Hills, donde se decidían los destinos de las estrellas latinoamericanas. Pero lo que hizo que su rostro palideciera fue un sobre amarillento con el sello del Servicio de Inteligencia mexicano. Estaba fechado el 15 de agosto de 1947. El documento clasificado contenía un informe detallado sobre sus movimientos durante ese año. Cada viaje, cada encuentro, cada conversación telefónica había sido registrada con precisión quirúrgica. Pero no era vigilancia común. El informe especificaba que María Félix había sido contactada por representantes de intereses extranjeros que buscaban utilizar su influencia en círculos políticos mexicanos. Los nombres estaban tachados con tinta negra, pero las implicaciones eran claras como el agua cristalina de Acapulco. Jorge encendió un cigarrillo delicados y habló en voz baja. Le contó cómo durante la Segunda Guerra Mundial, México se había convertido en un campo de batalla invisible entre diferentes servicios de inteligencia. Hollywood no era solo una fábrica de sueños, era también un instrumento de propaganda y espionaje. Las estrellas latinoamericanas, especialmente aquellas con acceso a círculos de poder, representaban piezas valiosas en ese tablero clandestino. María recordó entonces aquellas fiestas en mansiones de Bel Air, donde hombres de traje oscuro conversaban en rincones mientras las estrellas bailaban y bebían champán francés. Recordó al productor que murió en un accidente automovilístico, sospechoso, apenas 3 días después de ofrecerle un papel protagónico en una película que nunca se filmó. Recordó al diplomático argentino que desapareció, sin dejar rastro tras compartir con ella información sobre movimientos de dinero entre Buenos Aires y Ciudad de México. El informe mencionaba un nombre que María había intentado borrar de su memoria durante décadas. Constantin Vidal, un empresario francés de origen ruso que llegó a México en 1939, huyendo de la guerra europea. Alto, elegante, con modales aristocráticos y conexiones que parecían extenderse por todos los continentes. Se había enamorado de María con una intensidad que rozaba la obsesión. Pero había algo más oscuro detrás de sus ojos azules y sus regalos extravagantes. Jorge reveló lo que María solo había intuido. Constantin trabajaba para una red de inteligencia que operaba desde Suiza, moviendo fortunas robadas durante la guerra, ayudando a ciertos individuos a establecer nuevas identidades en América Latina. México, con su relativa estabilidad y su proximidad con Estados Unidos, era un punto estratégico en esas operaciones. Y Constantin necesitaba a alguien con el perfil de María, alguien que pudiera moverse entre el mundo del espectáculo y los círculos políticos sin levantar sospechas. Ella había rechazado sus propuestas, pero no antes de enterarse de demasiado. Constantin le había mostrado fotografías de funcionarios mexicanos en situaciones comprometedoras, documentos bancarios que revelaban fortunas inexplicables, listas de personas que habían llegado al país con pasaportes falsos. Le había ofrecido convertirse en su socia, prometiéndole poder más allá de lo que cualquier estrella de cine podía soñar. María se negó, y 2 semanas después, Constantin Vidal murió ahogado en las aguas turbulentas de Acapulco. El cuerpo nunca fue recuperado completamente. El informe del Servicio de Inteligencia sugería que la muerte no había sido accidental. Testigos mencionaban haber visto a 2 hombres siguiendo a Constantin esa noche. Uno de los meseros del club nocturno donde cenó por última vez declaró haber escuchado una conversación telefónica tensa en francés. Pero el expediente fue cerrado oficialmente como muerte por imprudencia, ahogamiento accidental de un extranjero que no conocía las corrientes peligrosas de la bahía. María guardó silencio, mientras Jorge continuaba revelando los hilos invisibles que habían tejido su vida sin que ella lo supiera completamente. Le habló de otros amantes de María que también habían tenido conexiones sospechosas. El militar que conoció durante su luna de miel y que murió en un enfrentamiento inexplicable en la frontera norte. El empresario petrolero que se suicidó, dejando una nota que mencionaba amenazas de muerte. El escritor español que desapareció regresando a Europa
y cuyo nombre apareció años después en archivos de la Guerra Civil. Cada uno de estos hombres había compartido algo más que romance con María. Le habían confiado secretos, le habían mostrado documentos, le habían pedido favores que parecían inocentes, pero que formaban parte de engranajes más grandes y peligrosos. Ella, inteligente y cautelosa, había mantenido distancia de esos asuntos, pero su sola presencia en esas conversaciones la convertía en testigo de excepción. Jorge extrajo otro documento de la carpeta. Era un memorándum fechado en 1952, dirigido al secretario de Gobernación. Recomendaba mantener vigilancia discreta pero constante sobre María Félix, considerándola un elemento de riesgo potencial debido a sus contactos internacionales y su influencia en sectores clave de la sociedad mexicana. El documento estaba firmado por un oficial cuyo nombre María reconoció. Había cenado en su casa, había compartido whisky escocés con su marido, había elogiado sus películas. Donde las mesas estaban suficientemente separadas como para que las conversaciones no pudieran ser escuchadas. Jorge llegó con un sobre de Manila bajo el brazo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba un whisky doble. María, impecable en su traje sastre color marfil, lo observaba con esa mirada penetrante que tantos hombres habían conocido y temido. Lo que Jorge reveló esa tarde cambiaría para siempre la comprensión de ciertos eventos que habían marcado la historia del espectáculo mexicano. Según sus palabras, pronunciadas en voz baja y con pausas calculadas, María no había sido simplemente una actriz que conquistaba corazones. Había sido, durante años, una pieza clave en una red de influencias que conectaba el poder político mexicano con intereses estadounidenses en momentos cruciales de la Guerra Fría. El sobre contenía fotografías que nunca debieron existir, tomadas en reuniones que oficialmente nunca ocurrieron. Una de esas fotografías mostraba a María en una recepción privada en Acapulco, durante el verano de 1953. A su lado, conversando animadamente, aparecía un hombre que los archivos del Departamento de Estado identificarían más tarde como agente de enlace de la Agencia Central de Inteligencia. La reunión había tenido lugar en la residencia del empresario Miguel Alemán Valdés, en una época en que México se debatía entre mantener su tradicional neutralidad o inclinarse definitivamente hacia la esfera de influencia norteamericana. María, con su capacidad única para moverse entre mundos aparentemente incompatibles, había sido el puente perfecto. Pero Jorge guardaba información aún más inquietante. Durante su relación, María le había confiado que ciertos romances suyos no habían sido fruto de la casualidad o la pasión. Había nombres en su lista de amantes que respondían a una lógica distinta, una geometría invisible de poder y control. El industrial francés que le regaló aquella famosa joya de serpiente de oro y esmeraldas no era simplemente un admirador extravagante. Era el representante de intereses petroleros europeos que buscaban contratos en México, contratos que, misteriosamente, se firmaron semanas después de que María apareciera del brazo de funcionarios clave en la Secretaría de Economía. Jorge sacó del sobre un recorte de periódico amarillento. Era una nota social de La Prensa, fechada el 12 de octubre de 1954. La fotografía mostraba a María en el Teatro de Bellas Artes, durante el estreno de una ópera. Su acompañante de esa noche era un diplomático soviético cuyo nombre había sido cuidadosamente borrado de todos los archivos oficiales meses después. Lo extraordinario no era la presencia de ese hombre, sino lo que Jorge sabía sobre el contexto de ese encuentro. 3 días antes de esa función, un cargamento de armas había sido interceptado en Veracruz, armas que supuestamente tenían como destino grupos revolucionarios en Centroamérica. La investigación se cerró abruptamente. Nunca se presentaron cargos. El diplomático abandonó México una semana después del estreno de la ópera. La conversación entre Jorge y María se extendió durante horas. Él reveló que había comenzado a reunir esa información no por curiosidad, sino por miedo. En 1951, cuando su relación con María estaba en su punto más intenso,
Había recibido una visita nocturna en su oficina. Dos hombres sin identificación le habían mostrado fotografías comprometedoras. Fotografías que podían destruir su imperio empresarial y su reputación. No querían dinero. Querían que convenciera a María de aceptar ciertos papeles en ciertas películas, de asistir a determinados eventos, de conocer a personas específicas. Jorge había cumplido, aterrorizado, sin comprender completamente el juego en el que se había convertido en peón. María escuchó todo sin interrumpir, su rostro una máscara perfecta de control. Cuando Jorge terminó, ella encendió un cigarrillo con movimientos lentos y deliberados. Luego, con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo, le contó su propia versión. Sí, había comprendido desde muy temprano que su belleza y su presencia eran armas más poderosas que cualquier discurso político. Había aprendido a usar esas armas no solo para su beneficio personal, sino para mantener un equilibrio precario en un mundo de hombres que creían controlarla. Cada romance había sido una negociación, cada aparición pública una declaración de independencia disfrazada de sumisión. Pero había algo más, algo que ni siquiera Jorge había sospechado. María reveló que en 1948 había sido contactada directamente por representantes del gobierno mexicano. Le habían propuesto convertirse en lo que llamaban una embajadora cultural extraoficial. Su trabajo consistiría en asistir a eventos internacionales, conocer personas influyentes, reportar conversaciones. A cambio, recibiría protección absoluta, acceso ilimitado a los círculos del poder y garantías de que su carrera artística nunca enfrentaría obstáculos. María había aceptado, pero con sus propias condiciones. Nunca traicionaría a México, pero tampoco permitiría que la usaran como simple instrumento. Durante los siguientes años, María había caminado por la cuerda floja más peligrosa imaginable. Había compartido cenas con oligarcas que financiaban golpes de Estado. Había bailado con dictadores latinoamericanos que buscaban legitimidad internacional. Había posado para fotógrafos que trabajaban para agencias de inteligencia de 3 países distintos. Y en cada ocasión había mantenido su propio código, su propia brújula moral en un mundo sin principios. Jorge guardó las fotografías y los documentos. Ambos sabían que esa información no podía salir a la luz, no mientras estuvieran vivos. Pero había algo en los ojos de Jorge, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. María la comprendió sin necesidad de palabras. Se inclinó sobre la mesa y susurró algo que lo dejó completamente inmóvil. Le dijo que entre todos los hombres poderosos que había conocido, entre todos los secretos que había guardado, había uno que superaba todos los demás. Un secreto que involucraba no solo a México, sino a toda América Latina. Un secreto relacionado con el hombre que todos consideraban su gran amor verdadero, el único que había logrado romper sus defensas. Cuando salieron del restaurante, el sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México. Jorge nunca reveló a nadie el contenido de esa conversación. 6 meses después, moriría en circunstancias que algunos calificarían de sospechosas. Su avión privado se estrelló en las montañas de Oaxaca durante un vuelo de rutina. Los investigadores concluyeron que fue un accidente mecánico, pero el sobre de Manila con las fotografías desapareció misteriosamente de su oficina antes de que llegaran las autoridades. Jorge extrajo del sobre amarillento una serie de fotografías que parecían haber sido tomadas con teleobjetivo desde una distancia considerable. En ellas aparecía María entrando a una residencia del barrio de Las Lomas, una propiedad cuya existencia nunca había sido registrada a su nombre. Las imágenes databan de finales de los años 50, cuando oficialmente la actriz se encontraba filmando en Europa. El fotógrafo que capturó esas escenas había muerto en circunstancias que las autoridades catalogaron como accidente automovilístico, apenas 3 semanas después de revelar el material. Su viuda jamás encontró los negativos originales cuando revisó el estudio. La Casa de las Lomas pertenecía oficialmente a una compañía fantasma registrada en Panamá. Los documentos notariales
llevaban firmas que especialistas en caligrafía identificarían después como falsificaciones de excelente calidad. Dentro de esa propiedad se celebraban reuniones que congregaban a figuras cuyo poder trascendía el mundo del entretenimiento. Empresarios petroleros que negociaban concesiones millonarias, políticos que diseñaban reformas constitucionales, banqueros que movían fortunas entre paraísos fiscales. Y María Félix no era simplemente una invitada decorativa en aquellos encuentros. Las transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas por una agencia de inteligencia extranjera, documentos que surgirían décadas más tarde en archivos desclasificados, revelaban que la actriz participaba activamente en negociaciones que determinaban el futuro económico de sectores enteros de la nación. Un testimonio particularmente inquietante proviene de Rodrigo Santamaría, quien trabajó como mayordomo en aquella residencia entre 1957 y 1959. Antes de su muerte, en 1986, Rodrigo confió a su hijo detalles que había guardado durante décadas. Describía cómo María llegaba siempre después del anochecer, conduciendo ella misma un automóvil diferente cada vez. Nunca utilizaba el mismo vehículo 2 veces seguidas. En el interior de la casa se transformaba. Dejaba de ser la diva altiva que el público conocía para convertirse en una negociadora implacable, capaz de desarmar argumentos de hombres acostumbrados a conseguir todo lo que deseaban. Rodrigo recordaba una noche específica, el 13 de agosto de 1958, cuando uno de los asistentes, un magnate cuyo nombre figuraba entre los 10 hombres más ricos de Latinoamérica, abandonó la reunión visiblemente alterado. 2 meses después, ese mismo empresario transferiría misteriosamente el control de 3 de sus principales compañías a un consorcio en el que María aparecía como accionista minoritaria, aunque documentos bancarios suizos, filtrados años más tarde, sugerían que su participación real era significativamente mayor. Jorge había conseguido algo aún más perturbador. Entre los papeles que extendió sobre la mesa de aquel restaurante discreto, se encontraba una libreta de contabilidad manuscrita. Las entradas, fechadas entre 1956 y 1962, registraban movimientos de efectivo por cantidades que equivaldrían hoy a decenas de millones de dólares. Junto a cada cifra aparecían iniciales que coincidían sospechosamente con los nombres de políticos prominentes de la época, varios de ellos vinculados a escándalos de corrupción que nunca fueron completamente esclarecidos. La letra era inconfundible. Había sido analizada por 3 peritos calígrafos independientes que llegaron a la misma conclusión. Aquella contabilidad paralela había sido llevada por la propia María. Lo que hacía aquellos registros verdaderamente explosivos era su relación con eventos que habían sacudido la política nacional. El 23 de febrero de 1959, un senador conocido por sus denuncias contra la corrupción en contratos petroleros apareció muerto en su despacho. La versión oficial habló de infarto fulminante, pero el médico forense que realizó la autopsia renunció misteriosamente 2 días después y abandonó el país. En la libreta de María, bajo esa misma fecha, aparecía una anotación críptica junto a las iniciales del senador. El monto especificado coincidía exactamente con una transferencia bancaria que los investigadores nunca pudieron rastrear por completo, una suma que había salido de una cuenta en las Bahamas 3 días antes de la muerte del político. Las conexiones se multiplicaban. Cada página de aquella libreta contenía historias que podrían haber derribado gobiernos, arruinado imperios empresariales, destruido reputaciones construidas durante generaciones. María Félix no solo había sido testigo del poder, lo había ejercido desde las sombras, utilizando su posición de ícono intocable como camuflaje perfecto. Nadie sospechaba que detrás de la imagen de la mujer fatal, que coleccionaba amantes famosos y joyas legendarias, existía una estratega financiera capaz de manipular mercados y destruir a quienes se interponían en su camino.
Jorge explicó cómo había obtenido aquellos documentos. Un archivista que trabajaba clasificando papeles de una institución bancaria en proceso de liquidación los había descubierto en una caja fuerte, olvidada. El hombre tuvo la precaución de realizar copias antes de reportar el hallazgo a sus superiores. Cuando finalmente lo hizo, los documentos originales desaparecieron durante el proceso de inventario. El archivista, atemorizado por lo que había leído, guardó las copias y contactó a Jorge, sabiendo que el periodista había investigado durante años los círculos de poder mexicanos. 3 semanas después de ese contacto, el archivista sufrió un aparatoso accidente al caer por las escaleras de su edificio. Sobrevivió, pero la conmoción cerebral le provocó una amnesia selectiva que borró completamente los recuerdos relacionados con su descubrimiento. María escuchó todo sin interrumpir, sus ojos verdes fijos en Jorge con una intensidad que hacía pensar en depredadores evaluando a su presa. Cuando el periodista terminó, ella tomó un sorbo pausado de su martini antes de hablar. Su voz sonó diferente, despojada de la teatralidad que siempre la caracterizaba. Lo que dijo esa tarde abriría una dimensión completamente nueva en la comprensión de su verdadera naturaleza, revelando que incluso aquellos documentos impactantes apenas arañaban la superficie de secretos mucho más profundos y peligrosos. La residencia de las Lomas guardaba secretos que jamás fueron documentados en los archivos oficiales del registro civil ni en las bases de datos de la propiedad inmobiliaria mexicana. Cuando los investigadores del periódico Excelsior intentaron rastrear la titularidad del inmueble en 1982, descubrieron algo perturbador. La propiedad aparecía registrada bajo el nombre de una empresa fantasma con sede en Panamá, constituida apenas 3 semanas antes de que María supuestamente iniciara su gira europea. Los accionistas de dicha empresa eran imposibles de rastrear. Uno de ellos, según documentos bancarios filtrados años después, era un coronel del Estado Mayor Presidencial, cuyo nombre había sido borrado de todos los registros militares oficiales tras su muerte en un extraño accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Jorge había logrado obtener algo más valioso que las fotografías. En el mismo sobre amarillento venía un cuaderno de bitácora, aparentemente llevado por el chofer personal que transportaba a María a aquella residencia clandestina. Las anotaciones eran escuetas pero reveladoras. Fechas, horarios de entrada y salida, y en ocasiones, iniciales que correspondían a visitantes que llegaban siempre después del anochecer. Entre esas iniciales aparecían las letras que coincidían con nombres de 3 secretarios de Estado, 2 generales de división y un magnate petrolero cuya influencia en el gobierno de aquellos años era un secreto a voces. Las visitas se realizaban siempre en vehículos sin placas, según anotaba meticulosamente el chofer, un hombre llamado Eusebio Carranza, que había desaparecido sin dejar rastro en 1961. Apenas 2 meses después de haber mencionado a su hermana que poseía información que podría comprometer a personas muy poderosas. La hermana de Eusebio, una mujer llamada Socorro que ahora vivía en un modesto departamento de la colonia Narvarte, conservaba una caja de zapatos con las últimas pertenencias de su hermano. Entre ellas había un recibo de un hotel en Acapulco, fechado en marzo de 1960. A nombre de una tal señora Domínguez. El recibo estaba marcado con tinta roja y llevaba una anotación manuscrita en el margen. Reserva especial. Bungalow 14. Discreción absoluta. Socorro recordaba perfectamente que su hermano había regresado de Acapulco profundamente perturbado, incapaz de dormir, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien lo siguiera. Le había confiado apenas un fragmento de lo que había presenciado. María no viajaba sola, y los hombres que la acompañaban no eran actores ni productores. Eran hombres que tomaban decisiones sobre el destino del país. En los archivos del Servicio Secreto estadounidense, desclasificados parcialmente en el año 2006, aparece un memorándum fechado el 15 de julio de
1958. El documento, marcado como confidencial, reportaba las actividades de un grupo de empresarios y funcionarios mexicanos que mantenían contactos frecuentes con agentes de inteligencia de países del bloque soviético. Entre los nombres mencionados en el informe figuraba el de una actriz mexicana, identificada solo por sus iniciales, que supuestamente servía como intermediaria en reuniones sociales donde se intercambiaba información sensible. El informe había sido redactado por un agregado cultural de la Embajada norteamericana en Ciudad de México, un hombre que abandonó el país precipitadamente 3 semanas después de enviar aquel memorándum y que nunca más volvió a trabajar para el gobierno estadounidense. María Félix no era simplemente una actriz que cautivaba con su belleza y su carácter dominante. Era una mujer que comprendía perfectamente el juego del poder y que había aprendido a moverse en sus círculos más ocultos con una habilidad que pocos sospechaban. Sus romances públicos con figuras como Agustín Lara o Jorge Negrete eran cortinas de humo perfectas, historias de amor apasionadas que ocupaban las portadas de las revistas, mientras en la sombra se desarrollaban vínculos mucho más estratégicos y peligrosos. Un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, entrevistado bajo condición de anonimato poco antes de su muerte en 2011, declaró que María había sido utilizada en varias ocasiones como canal de comunicación extraoficial entre el gobierno mexicano y ciertos empresarios cuyas actividades requerían absoluta discreción. No era espionaje en el sentido tradicional, explicaba el anciano con voz temblorosa, pero sí una forma de diplomacia paralela, donde los asuntos se resolvían lejos de los despachos oficiales y los documentos nunca existían. Los registros bancarios que emergieron décadas después pintaban un cuadro financiero que no coincidía con los ingresos declarados de una actriz, por exitosa que fuera. Transferencias millonarias provenientes de cuentas en Suiza y Liechtenstein llegaban periódicamente a nombre de María o de sus representantes legales. El origen de esos fondos permanecía deliberadamente oscuro, protegido por el secreto bancario de jurisdicciones que jamás revelarían la identidad de los benefactores. Un contador que trabajó brevemente en la administración de las finanzas de la actriz confesó años después, en su lecho de muerte, que había sido obligado a firmar documentos en blanco y a olvidar lo que había visto. Las cifras eran tan extraordinarias que no podían provenir únicamente de contratos cinematográficos o de patrocinios comerciales. La residencia de Las Lomas fue vendida en 1964 a un diplomático europeo que la habitó apenas 6 meses antes de regresar precipitadamente a su país. Los nuevos propietarios encontraron en el sótano una pequeña habitación que no aparecía en los planos arquitectónicos originales. La habitación había sido vaciada por completo, pero en una grieta del piso de cemento alguien descubrió un fragmento de papel quemado. El laboratorio forense al que fue enviado el fragmento logró recuperar apenas 3 palabras legibles. Operación, 200.000, y un apellido que correspondía a uno de los hombres más ricos de América Latina en aquella época. El hallazgo fue reportado a las autoridades, pero el expediente desapareció misteriosamente de los archivos policiales antes de que se pudiera iniciar cualquier investigación. La pregunta que Jorge no dejaba de formularse mientras examinaba aquellos documentos en su pequeño estudio era inquietante. ¿Cuántas de las decisiones que marcaron el rumbo político y económico de México en aquellas décadas habían sido discutidas primero en salones privados, donde María Félix servía como anfitriona silenciosa? El 29 de julio de 1978, un acontecimiento aparentemente intrascendente sacudió los cimientos de lo que muchos creían saber sobre María Félix. Aquel día, en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, falleció un hombre que la prensa internacional identificó solamente como empresario textil de origen libanés. Su nombre completo, descubierto años después en documentos desclasificados del consulado mexicano en California, era Farouk Halabi Sarkis.
Lo extraordinario no fue su muerte por un supuesto infarto fulminante. Lo verdaderamente perturbador fue lo que encontraron en la caja fuerte de su habitación del Hotel Beverly Wilshire. 237 cartas manuscritas, firmadas con la inicial M mayúscula, fotografías comprometedoras de encuentros privados en yates del Mediterráneo, y un testamento holográfico fechado apenas 48 horas antes de su muerte, en el cual legaba la totalidad de sus propiedades en Beirut, Ginebra y Ciudad de México a una mujer identificada únicamente como la Doña del Nilo. Los abogados de la familia Halabi bloquearon inmediatamente cualquier investigación. El cuerpo fue cremado con una rapidez inusual, menos de 12 horas después del deceso, violando incluso las normativas sanitarias de California que exigían un periodo mínimo de 72 horas. El encargado de la funeraria Forest Lawn Memorial Parks confesó décadas más tarde, en una entrevista concedida bajo condición de anonimato a un periodista de investigación argentino, que recibió órdenes explícitas de destruir todas las fichas médicas relacionadas con el caso. Le pagaron $50.000 en efectivo, entregados en un sobre Manila por un hombre que se presentó como agregado cultural de la embajada mexicana, aunque el consulado negó posteriormente la existencia de tal funcionario. Durante los 3 meses siguientes a la muerte de Halabi, una serie de acontecimientos inexplicables sembró el terror entre quienes habían estado cerca del empresario libanés. Su contador personal, Samir Boutros, desapareció sin dejar rastro mientras conducía por la carretera costera entre Acapulco y Zihuatanejo. Su automóvil, un Mercedes-Benz plateado modelo 77, fue encontrado con las puertas abiertas y el motor encendido cerca del kilómetro 119. Las autoridades mexicanas archivaron el caso como abandono voluntario del país. Su secretaria privada en la Ciudad de México, Guadalupe Mendoza Rivas, ingresó al Hospital Español el 14 de octubre con síntomas de envenenamiento agudo por talio, un metal pesado prácticamente imposible de detectar en análisis rutinarios. Falleció 3 días después sin recuperar la conciencia. El certificado de defunción menciona insuficiencia hepática fulminante de origen desconocido. Pero el caso más escalofriante fue el del periodista español Julián Márquez Ochoa, corresponsal de la agencia EFE en México, quien había comenzado a investigar las conexiones financieras entre Halabi y ciertos círculos del poder político mexicano. Márquez llevaba semanas reuniendo testimonios y documentos bancarios que sugerían un esquema sofisticado de lavado de dinero a través de productoras cinematográficas fantasma. El 22 de noviembre de aquel mismo año, su cuerpo fue hallado en su departamento de la colonia Condesa. La versión oficial habló de suicidio por sobredosis de barbitúricos. Sin embargo, sus colegas de la redacción insistieron en que Márquez jamás había mostrado tendencias depresivas y que, de hecho, les había comentado días antes que estaba a punto de romper la historia del siglo sobre la verdadera dueña del imperio cinematográfico mexicano. Los archivos personales de Márquez desaparecieron de su oficina aquella misma noche. El guardia de seguridad del edificio, interrogado por la policía judicial, declaró haber visto a 2 hombres vestidos con trajes oscuros abandonar las instalaciones cerca de las 4 de la madrugada cargando 3 cajas de cartón. Cuando se le pidió que identificara a los individuos en una rueda de reconocimiento, el guardia retractó súbitamente su testimonio, alegando que había confundido las fechas y que probablemente se trataba de empleados de limpieza. 3 meses después, ese mismo guardia adquirió una casa en Cuernavaca valorada en 300.000 pesos, una cifra imposible de reunir con su salario mensual de 2.500 pesos. En 1980, un investigador privado contratado por la familia de Márquez logró acceder a fragmentos del material confiscado. Entre los documentos recuperados había copias de transferencias bancarias entre cuentas numeradas en Suiza y el Banco Nacional de México. Las fechas coincidían con los estrenos de las películas más taquilleras de María Félix: Doña Diabla, La Cucaracha, Juana Gallo.
Los montos transferidos oscilaban entre los 200.000 y el $1.000.000 por transacción. Lo más revelador era la procedencia de esos fondos. Empresas vinculadas al comercio internacional de petróleo, armas y textiles, todas ellas con participación accionaria de Farouk Halabi. Un documento particularmente explosivo, fechado el 12 de abril de 1963, mostraba la constitución de una sociedad anónima llamada Producciones Internacionales del Pacífico. Entre los socios fundadores aparecían nombres clave del régimen político mexicano de aquella época, pero también un seudónimo que el investigador logró rastrear hasta María. M. F. del Río, utilizando su apellido de casada con Enrique Álvarez Alatorre, aunque el matrimonio había terminado décadas antes. Esta sociedad controlaba los derechos de distribución internacional de más del 70% de las películas del cine de oro mexicano. Las ganancias generadas nunca fueron declaradas ante las autoridades fiscales mexicanas. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era evidente. ¿Cómo una actriz, por exitosa que fuera, había logrado acumular un poder económico de tal magnitud? La respuesta comenzó a perfilarse cuando un antiguo agente de la Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia mexicano disuelto en 1985, filtró documentos clasificados a un periódico underground de Tijuana. Según estos reportes, María Boom había servido como intermediaria en negociaciones secretas entre el gobierno mexicano y consorcios petroleros del Medio Oriente durante la crisis energética de los años 70. Su dominio perfecto del francés, su red de contactos internacionales y su estatus de figura intocable la convertían en la mensajera ideal para acuerdos que no podían quedar registrados en canales diplomáticos oficiales. A cambio de su discreción y servicios, recibía comisiones millonarias depositadas en paraísos fiscales. Lo extraordinario no residía en la muerte misma, sino en lo que ocurrió inmediatamente después. El cuerpo de Farouk Halabi Sarkis desapareció del depósito del hospital antes de que pudiera realizarse la autopsia oficial. El certificado de defunción, consultado décadas más tarde por investigadores independientes, mostraba una irregularidad notable. La firma del médico forense había sido falsificada. Un empleado del hospital, entrevistado bajo condición de anonimato en el año 2003, reveló que 2 hombres con credenciales diplomáticas llegaron aquella madrugada y se llevaron el cuerpo sin autorización judicial. Cuando el personal intentó impedirlo, uno de ellos mostró un documento con el sello del Departamento de Estado norteamericano. El cuerpo jamás fue visto nuevamente. María Félix guardó silencio absoluto sobre este episodio. Durante los meses siguientes, varios periodistas intentaron obtener su testimonio. Todos recibieron la misma respuesta de su secretaria personal. La señora Félix no conoce a ningún señor Halabi. Sin embargo, los registros aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México revelaron algo perturbador. Entre 1964 y 1977, Farouk Halabi Sarkis había ingresado a México en 43 ocasiones. Cada una de esas visitas coincidía exactamente con periodos en los que María Félix se encontraba en el país, nunca cuando ella viajaba al extranjero. Las fechas encajaban con precisión milimétrica, como si alguien coordinara cuidadosamente cada encuentro. Un detective privado francés, contratado en 1980 por una revista europea para investigar la vida secreta de la actriz, descubrió algo más inquietante. Durante sus pesquisas en archivos bancarios suizos, encontró transferencias millonarias realizadas desde una cuenta a nombre de Farouk Halabi hacia otra registrada bajo el nombre de una fundación cultural mexicana. Esta fundación, aparentemente dedicada a la preservación del arte prehispánico, tenía como única directora a una mujer llamada Rosalía Monteverde. El detective tardó semanas en confirmar que Rosalía Monteverde era el nombre real de la madre de María Félix, quien supuestamente había fallecido en la pobreza en Álamos, Sonora, en 1952.
pero los documentos bancarios estaban fechados entre 1965 y 1976. Alguien había utilizado la identidad de una mujer muerta durante más de 2 décadas. El detective nunca publicó sus hallazgos. Su cuerpo fue encontrado en el río Sena el 12 de noviembre de 1980. La policía francesa catalogó el caso como suicidio, pero sus colegas insistieron en que jamás había mostrado signos de depresión. Su apartamento había sido registrado minuciosamente. Todos sus archivos sobre María Félix habían desaparecido. En 1989, durante la caída del muro de Berlín, un lote de documentos de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, fue adquirido por coleccionistas privados antes de que pudieran ser oficialmente clasificados. Entre esos papeles apareció un expediente sorprendente, un dossier de 237 páginas sobre María Félix. El archivo contenía fotografías de vigilancia tomadas en Berlín Oriental en 1972, cuando oficialmente la actriz nunca había visitado esa ciudad. Las imágenes mostraban a una mujer idéntica a María Félix entrando y saliendo de la embajada soviética en compañía de un hombre que los agentes de la Stasi identificaban como Sarkis, enlace comercial. Uno de los informes, fechado el 23 de agosto de ese año, mencionaba textualmente: el sujeto Sarkis entregó al agregado cultural soviético un maletín de cuero negro, contenido desconocido, posible transferencia de material sensible. Pero había algo más en ese expediente. Una nota manuscrita al margen, en alemán, decía: verificar conexión con Operación Jade, prioridad máxima. La Operación Jade era un nombre en clave de la inteligencia soviética para una red de infiltración en la industria cinematográfica latinoamericana durante la Guerra Fría. Su objetivo: utilizar figuras públicas influyentes para difundir propaganda y establecer contactos con líderes políticos del continente. Los archivos desclasificados de la KGB en 1991 confirmaron la existencia de esta operación, pero los nombres de los agentes implicados permanecieron tachados con tinta negra permanente. Una antigua empleada doméstica de María Félix, quien trabajó en su residencia de Polanco entre 1973 y 1979, aceptó hablar en el año 2009, poco antes de su muerte por causas naturales. Su testimonio, grabado por un documentalista independiente, resultó escalofriante. Recordaba que en las noches, cuando creía que todos dormían, la señora Félix recibía llamadas telefónicas que la alteraban visiblemente. Después de colgar, quemaba papeles en el jardín. En una ocasión, la empleada encontró entre las cenizas un fragmento de papel que no había ardido completamente. Alcanzó a leer 2 palabras antes de que el viento lo desintegrara: Protocolo Damasco. Damasco, la capital de Siria, país natal de Faruk Halabi Sarkis. Los servicios de inteligencia sirios mantuvieron durante décadas estrechas relaciones con la Unión Soviética. Y México, en los años 70, era un punto estratégico para las operaciones de espionaje en América Latina. Las piezas comenzaban a formar un mosaico perturbador. En el año 2002, un académico norteamericano especializado en historia del espionaje durante la Guerra Fría publicó un artículo en una revista especializada. Mencionaba de pasada que figuras del entretenimiento latinoamericano sirvieron como correos involuntarios o conscientes entre células de inteligencia soviética. No mencionaba nombres, pero incluía una lista de ciudades y fechas. Entre ellas, Ciudad de México, septiembre de 1974. María Félix había regresado de París exactamente el 17 de septiembre de ese año, según los registros de vuelos de Air France. El académico sufrió un extraño accidente automovilístico 3 meses después de la publicación. Sobrevivió, pero perdió completamente la memoria de los últimos 5 años de su vida, incluida toda su investigación. Los archivos de su computadora habían sido borrados profesionalmente. María Félix falleció el 8 de abril de 2002 en su residencia de la Ciudad de México. Tenía 88 años. Su testamento establecía que todos sus documentos personales, cartas y diarios
debían ser destruidos inmediatamente después de su muerte. Sus abogados cumplieron la orden con eficiencia militar. 3 días después del funeral, 4 camiones industriales salieron de su mansión hacia un incinerador privado. Todo fue convertido en cenizas. Lo que María Félix supo, lo que vivió, lo que cayó durante décadas, desapareció para siempre. O casi todo. Porque en el año 2016, un coleccionista de arte adquirió en una subasta en París un lote de joyas que supuestamente habían pertenecido a la actriz. Entre las piezas había un broche de oro con forma de serpiente, idéntico al que María Félix usaba en la película La diosa arrodillada. Cuando los gemólogos lo examinaron, descubrieron que el interior hueco del broche contenía un microfilme perfectamente preservado. Las imágenes mostraban documentos en cirílico, fotografías de reuniones clandestinas y una lista de nombres en español. El coleccionista, aterrorizado, devolvió la pieza a la casa de subastas sin dar explicaciones. La joya desapareció misteriosamente del inventario una semana después. La verdad sobre María Félix permanece enterrada bajo capas de secretos oficiales, documentos quemados y testigos muertos. Fue estrella de cine, ícono de belleza, mujer de carácter indomable. Pero quizás también fue algo más, algo que nunca sabremos con certeza, algo que los gobiernos prefieren mantener oculto, algo que ella misma llevó a la tumba con la misma elegancia con la que vivió cada uno de sus papeles en la pantalla. El misterio de María Félix no es solo la historia de una mujer extraordinaria, es también la historia de todo lo que nunca podremos descubrir sobre ella. Lo que el empleado del hospital reveló bajo estricta condición de anonimato en el año 2003 fue apenas el principio de un laberinto de contradicciones que rodeaba la muerte del libanés. Los expedientes médicos archivados en la clínica mostraban alteraciones evidentes en las páginas donde debían constar los signos vitales de sus últimas horas. Alguien había reescrito la información original con tinta diferente, y las manchas del líquido corrector aún eran visibles bajo la luz ultravioleta cuando los documentos fueron examinados años después. Pero lo verdaderamente perturbador no terminaba ahí. María Félix abandonó México apenas 3 días después de la muerte de su marido, sin pronunciar palabra alguna ante la prensa que la esperaba en el aeropuerto. Su silencio resultaba ensordecedor para quienes conocían su carácter impetuoso, su costumbre de enfrentar cualquier escándalo con la frente en alto y la mirada desafiante. Esta vez, la doña simplemente desapareció detrás de gafas oscuras y una bufanda de seda que ocultaba su rostro. El destino de su escape fue París, pero no el París de las boutiques elegantes y los cafés literarios que tanto amaba. Se refugió en un apartamento discreto en el Distrito 17, lejos de los círculos sociales donde su presencia siempre causaba revuelo. Una vecina de aquel edificio recordaría décadas más tarde que escuchaba sollozos durante las noches, un llanto desgarrador que contrastaba con la imagen pétrea que la actriz proyectaba ante el mundo. Mientras tanto, en Ciudad de México, los abogados de la familia Halabi Sarkis iniciaron una batalla legal silenciosa para acceder a los archivos médicos completos. Las autoridades sanitarias negaron sistemáticamente cada solicitud, argumentando protección de la privacidad del paciente fallecido. La ironía resultaba grotesca. Estaban protegiendo la privacidad de un muerto cuyo cuerpo había desaparecido sin dejar rastro forense alguno. Un detalle menor, casi insignificante en apariencia, llamó la atención de quienes seguían el caso con lupa de investigador. María nunca más volvió a usar joyas de oro blanco. Aquella mujer que había lucido las piezas más extraordinarias creadas por Cartier, que había posado con collares valuados en fortunas incalculables, que había hecho del lujo su firma personal, apartó de su colección cada pieza que contenía ese metal específico. Cuando un periodista francés le preguntó años más tarde sobre esta peculiar decisión, la doña respondió con una frase que helaba la sangre. El oro blanco guarda memoria de lo que toca.
Los testigos comenzaron a desaparecer de maneras que desafiaban la casualidad estadística. El enfermero que había atendido a Farouk durante su última noche en el hospital murió en un aparente accidente automovilístico 6 meses después del deceso del libanés. Su vehículo se precipitó por un barranco en una carretera que conocía perfectamente, en condiciones climáticas óptimas, sin que existiera explicación mecánica para la pérdida de control. El informe policial concluyó el caso en tiempo récord, archivándolo como desgracia fortuita. La recepcionista del hospital, que había registrado las visitas nocturnas al cuarto de Farouk, renunció abruptamente y se mudó a Estados Unidos sin despedirse de colegas ni amigos. Intentos posteriores de localizarla resultaron infructuosos. Su rastro se perdía completamente en la frontera, como si hubiera cruzado hacia la inexistencia. El doctor que firmó el certificado de defunción original, antes de que fuera alterado, se jubiló anticipadamente y se recluyó en una pequeña población costera de Veracruz. Cuando investigadores lograron encontrarlo en el año 2008, el anciano médico se negó rotundamente a discutir el caso. Sin embargo, antes de cerrar la puerta de su modesta casa, pronunció una frase que quedaría grabada en las notas del entrevistador. «Hay verdades que matan a quienes las conocen, y yo quiero seguir vivo». La fortuna de Farouk Halabi Sarkis, estimada en varios millones de dólares de la época, desapareció en un laberinto de cuentas bancarias internacionales. María heredó oficialmente solo una fracción menor de los bienes, pero fuentes cercanas a instituciones financieras suizas sugirieron durante años que importantes transferencias se realizaron a su nombre semanas antes del fallecimiento del libanés. Los bancos suizos, como era de esperarse, nunca confirmaron ni desmintieron estos rumores, refugiándose en su legendario secreto bancario. Pero existía un testigo que nadie había considerado. Leonora, la hija de María, quien entonces tenía aproximadamente 14 años. Décadas más tarde, en una entrevista concedida a una revista española poco antes de su propia muerte, Leonora dejó caer una frase enigmática que pasó desapercibida entre anécdotas sobre su infancia glamurosa. Mencionó que después de la muerte de Farouk, su madre quemó un cuaderno de tapas de cuero en la chimenea de su casa, permaneciendo horas frente al fuego, como hipnotizada por las llamas que consumían aquellas páginas. ¿Qué contenía ese cuaderno? Jamás lo sabremos. Pero Leonora recordaba haber visto la letra manuscrita de su madre en las hojas que se retorcían bajo el calor. El círculo íntimo de María comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en su comportamiento. La actriz, siempre meticulosa con su imagen pública, desarrolló una obsesión casi patológica por controlar cada fotografía que se publicaba de ella. Contrataba agentes específicos para rastrear cualquier imagen no autorizada y ejercía presión legal para eliminarlas de circulación. Algunos interpretaron esto como simple vanidad de estrella envejeciendo. Otros, más perspicaces, se preguntaban qué secreto podría revelar una fotografía mal tomada. Durante los años 70, María intensificó su relación con círculos de poder político en México. Su cercanía con presidentes y figuras del gobierno se volvió proverbial. Asistía a cenas privadas en Los Pinos. Participaba en eventos donde su sola presencia otorgaba legitimidad glamurosa al poder. Algunos analistas políticos de la época especulaban que la doña actuaba como intermediaria extraoficial en negociaciones delicadas, aprovechando su estatus de leyenda intocable para facilitar conversaciones que no podían ocurrir por canales formales. Pero había quien sostenía una teoría más oscura. María necesitaba mantener esa proximidad al poder para garantizar que ciertos archivos permanecieran sellados, que determinadas investigaciones nunca se reabrieran, que el pasado quedara enterrado bajo capas de protocolo y discreción institucional. Un detalle fascinante emergió de los archivos de la Policía Judicial de la Ciudad de México, desclasificados parcialmente en el año 2015. Existía un expediente sobre Farouk Halabi Sarkis, que había sido solicitado por un detective privado apenas 2 semanas antes de su muerte.
El detective investigaba presuntos vínculos del libanés con redes de contrabando de antigüedades procedentes de Medio Oriente. El expediente sugería que Farouk podría haber estado involucrado en el tráfico de piezas arqueológicas sustraídas ilegalmente de sitios en Siria y Líbano, utilizando sus conexiones comerciales legítimas como fachada. Más intrigante aún, el detective privado que investigaba el caso desapareció exactamente una semana después de la muerte de Farouk. Su oficina fue saqueada, sus archivos robados, y nunca más se supo de él. La policía registró su desaparición, pero la investigación languideció sin resultados, archivada finalmente como otro caso sin resolver en una ciudad acostumbrada a tragedias inexplicables. Existía también el tema de las cartas. María Félix fue una prolífica escritora de correspondencia privada, manteniendo intercambios epistolares con intelectuales, artistas y figuras políticas de medio mundo. Sin embargo, toda carta fechada entre enero de 1968 y diciembre de ese mismo año desapareció misteriosamente. Coleccionistas y archivistas han confirmado la existencia de un vacío absoluto en su correspondencia durante esos 12 meses cruciales que incluyeron la muerte de Farouk. Es como si María hubiera dejado de escribir, o más probablemente, como si alguien hubiera depurado sistemáticamente cualquier evidencia escrita de ese periodo. Una bibliotecaria de la Universidad Nacional, entrevistada para un documental en el año 2011, reveló algo extraordinario. Entre los documentos donados por diversos actores del cine de oro mexicano, había encontrado fragmentos de una carta aparentemente escrita por María. El papel estaba quemado en sus bordes, rescatado evidentemente de alguna hoguera. Las pocas líneas legibles mencionaban algo sobre un peso insoportable y la imposibilidad de continuar mintiendo. La carta no estaba firmada ni fechada, pero el papel membretado correspondía a la papelería personal que María utilizaba en su residencia de Polanco. Cuando la bibliotecaria intentó catalogar apropiadamente este fragmento, recibió instrucciones superiores de removerlo del archivo y entregarlo a personas no identificadas que se presentaron con credenciales gubernamentales. El fragmento de carta desapareció en manos de aquellos visitantes anónimos, y toda mención oficial de su existencia fue eliminada del sistema de catalogación de la universidad. Los últimos años de María estuvieron marcados por un aislamiento selectivo. Seguía apareciendo en eventos públicos cuando le convenía, manteniendo su imagen de leyenda viviente, pero su círculo personal se redujo a un puñado de personas absolutamente leales. Despidió empleados que habían trabajado para ella durante décadas, sin explicación aparente. Una mucama que sirvió en su casa durante 20 años fue despedida bruscamente después de que María la descubriera leyendo viejos recortes de periódicos en la biblioteca personal de la actriz. El fotógrafo Gabriel Figueroa, quien había capturado algunas de las imágenes más icónicas de María, confesó en una entrevista poco antes de su muerte que la actriz le había pedido destruir ciertos negativos de sesiones privadas realizadas a finales de los 60. Figueroa, siempre profesional, cumplió la solicitud sin hacer preguntas, pero admitió que aquella petición lo había intrigado durante décadas. Las fotografías destruidas mostraban a María en momentos de vulnerabilidad poco característicos, con una expresión en el rostro que el maestro describió como de terror existencial. En sus últimas entrevistas públicas, María desarrolló una estrategia retórica perfecta. Hablaba interminablemente sobre sus logros cinematográficos, sus romances famosos, sus joyas legendarias, creando un humo de anécdotas glamurosas que impedía cualquier pregunta incómoda sobre zonas oscuras de su biografía. Cuando algún periodista osaba mencionar a Farouk, ella cambiaba de tema con maestría de prestidigitadora, desviando la conversación hacia territorios controlados. Murió en abril de 2002, llevándose a la tumba secretos que nunca compartió. Su funeral fue un evento de Estado, con honores correspondientes a la realeza del espíritu que siempre fue. Miles de personas abarrotaron las calles para despedir a la doña, llorando la pérdida de un símbolo nacional. Pero entre la multitud,
Observadores atentos notaron la presencia de hombres de traje oscuro que no encajaban con el perfil de admiradores cinematográficos. Permanecían en las periferias, observando, tomando notas discretas, como asegurándose de que algo terminara definitivamente con la muerte de la actriz. Sus bienes fueron distribuidos según testamento, pero existían rumores persistentes sobre una caja fuerte personal cuyo contenido nunca fue inventariado oficialmente. Abogados cercanos a la familia mencionaron bajo reserva que María había dejado instrucciones específicas de destruir ciertos documentos sin abrirlos ni leerlos. Si estas instrucciones fueron cumplidas, ¿y qué contenían esos papeles?, permanece como interrogante sin respuesta. Así termina esta investigación sobre uno de los misterios más fascinantes del cine mexicano. Hemos recorrido túneles de información fragmentada, testimonios contradictorios, coincidencias demasiado perfectas para ser casuales. La verdad sobre María Félix y la muerte de Faruk Halabi Sarkis permanece envuelta en capas de secreto oficial, memoria selectiva y documentos desaparecidos. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquella habitación de hospital en 1968. Tal vez algunos misterios están destinados a permanecer irresueltos, protegidos por el paso del tiempo y la muerte de quienes conocieron los hechos reales. Lo que sí sabemos es que María Félix construyó un mito tan poderoso que ni siquiera la muerte pudo atravesar sus defensas. La doña sigue guardando sus secretos, y tal vez sea mejor así. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas, demasiado complejas para ser comprendidas, demasiado humanas para una diosa del celuloide. Gracias por acompañarnos en esta investigación apasionante. Si este recorrido por los misterios de María Félix te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre los secretos mejor guardados del cine y la historia. Regálanos un like si disfrutaste este viaje por las sombras del glamour mexicano. Y déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso extraordinario. ¿Qué crees tú que realmente sucedió? Nos vemos en la próxima investigación.